solamente unas breves palabras de por qué nos parecía relevante tratar este tema, ¿no? Yo creo que desde los desk eh, es clave siempre estar pensando, ¿no? No solamente en la defensa de lo que ya tenemos, que muchas veces es necesario, ¿no? De aquellos derechos que están reconocidos y que no se implementan o no se realizan, pero también es clave pensar más allá, ¿no? En derechos que a lo mejor cuando se elabora el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues no están tan presentes o por lo que fuera, ¿no? No se recogieron en ese momento. El derecho al cuidado es uno de ellos, creo que en la primera sesión os mencioné, ¿no? También temas más emergentes como la renta básica o los derechos de la naturaleza son avances que se están dando para reconocer realidades que ya existen. En el caso de los cuidados, yo creo que es especialmente interesante porque es un derecho, ¿no? que afecta sobre todo a mujeres, afecta sobre todo a situaciones de precariedad, de informalidad, especialmente en la región latinoamericana, ¿no? Aquí tal vez no tanto, pero bastante también. Y estamos hablando de trabajo reproductivo, ¿no? Entonces, yo creo que desde el punto de vista feminista y de derechos de las mujeres es un tema clave. Eh, os hemos puesto algunos de los materiales que nos mandaron tanto Claudia como Maquiese y, y creo que también hemos subido una resolución reciente de Naciones Unidas, ahora en la sesión 54 en Ginebra, eh, que reconocía, o era un primer paso, ¿no? Para instituir qué es lo que es o que se entiende a nivel del derecho internacional de los derechos humanos por los cuidados. Después también, de hecho, se nos ocurrió, ¿no? Como plantear al grupo de trabajo de mujeres desk, de mujeres y desk, participar en la sesión, porque dentro de la red, como os decía, hay distintos grupos de trabajo y desde el observatorio participamos en el de litigio estratégico y allí se planteó trabajar en una opinión consultiva que hacía Argentina a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre cómo sería un posible reconocimiento de derecho al cuidado. Bueno, ahora nos explicarán más, pero creo que este cruce, ¿no? A la hora de trabajar sobre reconocer un nuevo derecho es muy importante. Y termino diciendo que en Cataluña no existe una red, la Xarxa Dreta Cura, que está trabajando también en cómo se conceptualizaría este derecho y me parece interesante, ¿no? Como las distintas partes, la parte de reconocer el derecho en sí, la parte de prever un presupuesto para apoyar pues el sector privado, ¿no? Ayudas. En España tenemos una ley de dependencia para, ¿no? situaciones de dependencia, tenemos ayudas para la guardería, jardín de infantes, pero no hay un sistema público, ¿no? Que es, en la Xarxa de Dretacura también se concibe así, ¿no? De cómo caminar hasta un sistema nacional, un sistema público de cuidados, igual que existe un sistema público de educación, por ejemplo, o de salud. Eh, y termino citando un informe que publicamos hace unos meses, que no sé si lo hemos llegado a subir al Moodle, que es hacia un modelo público comunitario de derecho al cuidado, ¿no? De cómo se gestionaría o cómo se están gestionando estos servicios ahora mismo en Cataluña. Si no lo hemos colgado, ya os lo pasaremos, porque es interesante, se centra más en la gestión, no tanto en el reconocimiento del derecho, pero es en servicios de cuidados. Yo le dejo aquí, doy paso a Claudia para que haga la introducción y nada, espero que sea de interés. Muchas gracias a todas, al observatorio en particular, digo, en estos miles de kilómetros que nos llevan la distancia, que a través de la virtualidad podamos encontrarnos, conocernos, imaginar un mundo más justo, me parece importante. Yo quiero pararme siempre desde mi militancia y mi activismo, que es el sindical, el derecho de los trabajadores y las trabajadoras. También soy funcionaria pública de una provincia. Después en la parte que hablemos un poco más de casos voy a contarle de eso, pero desde la red vinimos trabajando el tema de los cuidados. El cuidado no es algo nuevo, sino que me parece que a partir de la pandemia se ha puesto de relevancia cuál es el impacto que tenemos las mujeres y las personas que conformamos el colectivo
de la diversidad, ¿no? Y cuáles también los impactos que tenemos en la doble jornada que llevamos adelante, digo, a quienes trabajamos fuera del hogar y quienes también realizamos cuidados hacia el seno de nuestros hogares. Desde la red, así como bien mencionaba Irene, que conformamos más de 300 organizaciones, de las cuales 50 son miembros individuales. Yo pertenezco a una organización sindical de Argentina, que estamos dentro de la red, una organización de defensa de los trabajadores altamente masculinizada, producto también de la división sexual del trabajo, y ahí una de las barreras que tenemos, las mujeres en la inserción a los trabajos mejores remunerados, pero también con mejores condiciones de trabajo, tiene que ver con los cuidados. En la red constituimos a partir de un pacto que a las mujeres no nos hicieron parte, ¿no? Que es un pacto de quienes cuidan. Las mujeres somos en su mayoría cuidadoras, digo, al margen de quienes pueden trabajar de fuera de los hogares, seguimos realizando estas tareas de cuidado. Fuimos más de, si bien el grupo de trabajo de mujeres y trabajo de la red DEX la conforman 90 personas, organizaciones, hemos constituido, digo, con toda esa diversidad, pensar un nuevo pacto social de cuidados que tenga que ver no solo con una visión feminista y con un enfoque profundo de derechos humanos, sino también que tenga pensado en la economía de los cuidados, ¿no? Y que se centre en los cuidados como para poder empezar a visualizar y a poder fomentar ese quiebre de las desigualdades en los trabajos, ¿no? Esas brechas que tenemos las mujeres y las diversidades en los trabajos. Y ahí me parece que nosotros primero arrancamos este trabajo, digo, haciendo este enfoque con una diversidad tremenda que tenemos territoriales, y eso me parece que hay que hacerlo parte, sino que arrancamos también con las 5 R's que nos proponen las Naciones Unidas para pensar los cuidados, ¿no? Reconocer, redistribuir, reducir, remunerar y representar. Digo, en cada una de estas 5 R's hay un universo a trabajar los cuidados, y nosotros le hicimos que al final de esta charla que vamos a llevar adelante con mi compañera Maki, vamos a hablar de la 6ª R, que para nosotros es innovadora, porque es pensar y refundar una economía centrada en los cuidados. Cuando nosotros generamos este nuevo Pacto Social de Cuidados, hemos hecho varias presentaciones en Naciones Unidas, en los foros de organizaciones no gubernamentales, lo hemos llevado también a nuestros distintos países, entendiendo también que hay una territorialidad con elementos que vamos teniendo en cada uno de los países distintos. Así como Irene mencionaba esto del sistema integral de cuidados o un sistema público que integre los cuidados, seguramente cuando avancemos en los casos de México y Argentina, vamos a ir viendo distintas formas de pensar los cuidados. Sí me parece necesario presentar que como los cuidados los vamos a tener a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, vamos a necesitar y a dar cuidados, ya ahí partimos de que el cuidado es una necesidad. Pero aparte, también cuando hablamos del cuidado, tenemos que hablar de un trabajo. Entonces vamos a decir que el cuidado es una necesidad, es un trabajo, y como toda necesidad y como todo trabajo, necesita ser un derecho. Entonces, a partir de acá vamos a poder ver ahora con Maki el enfoque de derechos humanos de lo que nosotras pensamos sobre los cuidados también desarrollando el pacto. Te paso a vos, Maki. Muy bien. Gracias. Pues muchas gracias. Buenos días, bienvenidas. Muchas gracias a la invitación que nos hizo el observatorio, pues para platicar también sobre estas latitudes de América Latina y el tema de los cuidados. Me da mucho gusto formar parte de esta formación.
Pues mi nombre es Maki S. Medina y me pueden decir Maki. Yo trabajo en una organización feminista, como ya lo mencionaron, y en el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, y desde ahí llevamos una agenda muy centrada en el trabajo del hogar remunerado y también en todo el trabajo del hogar no remunerado, en el cual desde luego están incluidos los cuidados. Entonces, forma parte de mi tema laboral, de trabajo. También he tenido la oportunidad de estudiarlo, de investigarlo. Entonces, a mí me parece que es un tema que cruza de manera determinante a las mujeres, que está, que vincularlo y explicarlo, inclusive comprenderlo desde el enfoque de derechos humanos, puede dar una gran profundidad al término. Pero también me parece muy importante puntualizar que desde la agenda feminista que lo ha impulsado, pues también tiene toda una connotación que no se queda solamente en el cumplimiento de derechos humanos, sino que tiene aspiraciones muy importantes cuando hablamos de los cuidados desde un enfoque feminista, de ir cambiando la división sexual del trabajo que actualmente impera, de ir cambiando las desigualdades que existen entre hombres y mujeres en las cargas, en los tiempos, en las responsabilidades de lo que implica el trabajo de cuidados. Entonces, voy a hacer una presentación que dé un poco de marco del concepto. Posiblemente ustedes ya están familiarizadas con este, pero va a ser como un punto base para de ahí partir a cuáles son los principales planteamientos del enfoque de derechos humanos cuando se vinculan con los cuidados. Entonces, que sea un planteamiento que quede lo más claro posible, y por ello es que ahora voy a empezar a compartir pantalla para la exposición. Que este tema de los cuidados, estoy segura que ustedes interesadas en este curso, pues ya lo habrán escuchado, ¿no? Entonces, es un tema que nos suena muy familiar, es un tema que todas sabemos, hemos sentido, vivido, brindado, recibido. Y cuando se ha llevado a la agenda de género y a la agenda feminista, pues es un término que ha venido evolucionando, que si bien empezó como un término que fue rastreando todas las actividades del ámbito reproductivo, del ámbito de los hogares, que se destacó en un principio, también todo este trabajo que doméstico fundamentalmente, que se hacía en los hogares. En la agenda del término y del tema, pues ha venido evolucionando, pero no hay un único concepto. Y eso es parte de su diversidad, de su complejidad y también de la problemática para poder comprenderlo como un problema público. Entonces tiene múltiples significados, incluye varias dimensiones y ámbitos, pero justamente conocer este tipo de dimensiones nos va a dar pie a reconocer qué nos lleva a entenderlo como una problemática pública y no únicamente como una noción de afectos, de una carga de interdependencia, de personas con las que conocemos y nos cuidamos, y entonces, ¿qué tiene eso de problemático, ¿no? Entonces, bueno, partir de uno de los conceptos que puede aglutinar varias de las dimensiones que lo conforman, en principio reconocer que los cuidados son un trabajo, y esto ha hecho parte la economía feminista, quien lo ha reconocido como un trabajo y un parteaguas en la economía, porque solamente la economía liberal y la economía ortodoxa reconoce que el trabajo es el trabajo asalariado, el trabajo que se da en el mercado, y todo lo que se produce en los hogares no es trabajo para la economía liberal y neoclásica. Y la economía feminista, como un planteamiento metodológico heterodoxo, reconoce, es un trabajo, los cuidados son un trabajo que se realizan día tras día, los 365 días del año, dentro del hogar, pero también reconoce que damos cuidados fuera del hogar. Y refiere que son también acciones muy concretas, pero también son emociones que damos, que nos son brindadas para mantener y ayudar a las personas desde las necesidades más básicas que necesitamos para sobrevivir, y mucho más las personas en situación de dependencia, pero también los cuidados en un nivel macro, y esto lo apunta la economía feminista, permiten la sostenibilidad de la vida, permiten la reproducción de la sociedad, permiten que un número importantísimo de personas, millones de personas, puedan seguirse reproduciendo, puedan seguir eh,
reproduciendo el sistema económico, ¿no? Por ello es que se dice el capitalismo tiene un beneficio de todo este sistema que no se paga, y también permite la sostenibilidad de la vida en todas las dimensiones, en el nivel más macro y en el nivel más micro. Entonces, los cuidados tienen una dimensión material que son acciones concretas, ¿no? Em, que implica, pues, acompañar, que implica acciones emotivas, que implica proteger, en fin, puede haber un sinfín de verbos. em, y muchos de los cuidados, es importante hacer esta distinción, se llaman cuidados pasivos a toda esta actividad de trabajo doméstico, por ejemplo, barrer, trapear, cocinar, ir de compras, que permiten todas esas actividades tener una base para posteriormente cuidar, ¿no? Entonces, si alguien asea el cuarto de una persona enferma, en una denominación teórica puede estar haciendo un cuidado pasivo, y un cuidado ya activo es propiamente la actividad de acompañar, de cuidar, de estar al lado, de darle las medicinas, de dedicarle todo el tiempo posible, en fin, de todas las actividades que requiera una persona en situación de dependencia. Entonces, hay cuestiones muy materiales en los cuidados, pero también hay dimensiones muy subjetivas que se enmarcan en las relaciones afectivas, inclusive en la ética, en donde hay vínculos emotivos entre quienes nos brindan cuidados y quienes nos reciben. Y esto tanto en el ámbito familiar, personal, como en el ámbito público. Las personas que también brindan cuidados en el ámbito público, sea de gobierno o sea de la iniciativa privada, también tienen afectos por las personas que los dan y se dan estos círculos. También parte de que hay una interdependencia y vulnerabilidad en las relaciones humanas, y por ello todas las personas vamos a necesitar en algún momento de nuestra vida cuidados. Y también aquí hay una dimensión muy importante que hay que mencionar, que los cuidados también implican esta gestión mental para prever la organización del cuidado. Es decir, todo el tiempo que estamos pensando, organizando, tengo que ir de compras, tengo que pasar a la farmacia, tengo que recoger a los niños. Regularmente podemos estar a lo mejor en este curso, pero alguien se está distrayendo con que tiene algún familiar enfermo y tiene que dar ciertos medicamentos, o están pensando, no, apagué la cafetera, tengo que después ir al súper. Toda esa organización y supervisión se llama gestión mental de los cuidados y ocupa una gran parte de nuestra energía, de nuestro tiempo, y también tiene unas repercusiones en la salud en la medida en que las personas que más gestión mental tengan, además de todas estas dimensiones materiales y cargas específicas, pues van a tener una sobresaturación eh, en su energía física y por supuesto también en su energía mental y psicológica. Los cuidados también tienen una dimensión política, o sea, de ahí también que revelan relaciones de poder, de desigualdad, de explotación, de maltrato entre quienes más los ejercen. No hay una distribución igualitaria, equitativa en los cuidados, sino parte de la problemática, como ustedes deben ya haberlo escuchado, es que las mujeres estamos principalmente siendo las responsables de los cuidados por toda nuestra construcción identitaria genérica, ¿no? Por todos los roles de género que se han asumido las mujeres y que nos han dado esa responsabilidad como principales cuidadoras. Y esta dimensión política, además de que revela las desigualdades que existen, da también una noción de reconocer que la resolución de los cuidados no es un asunto individual, no es un asunto personal y no es un asunto que le competa solamente a una pareja, sino que la dimensión política de los cuidados implica concebirlos que tiene que haber una resolución pública, así como tiene que haber una resolución pública para el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, igualmente para los cuidados. Y tiene una dimensión moral que está vinculada, por supuesto, con el deber, con las normas sociales, con las leyes y, por supuesto, con los mandatos de género. Y este deber cultural, sociocultural, es uno de los que más pesa y por los que más está afianzado esta desigualdad. También tiene una dimensión
jurídica que va muy acorde con el tema de este curso y que es que se ha venido concibiendo, conceptualizando y reconociendo en diversas normas jurídicas internacionales y nacionales, que es un derecho, ¿no? Y el reconocimiento como derecho humano implica que se parte de concebir este derecho al cuidado desde la universalidad para quienes cuidan, que esto regularmente ha sido omitido, quienes cuidan en las políticas públicas han sido invisibilizados. Las mujeres cuidadoras han jugado un papel secundario y fundamentalmente se han ido las políticas más comunes a reconocer a quienes requieren cuidados, ¿no? A las personas que más niveles de dependencia necesitan, que es una visión muy limitada. Entonces, reconocerlo como como un derecho es involucrar a todos estos actores, a quienes cuidan, a quienes son cuidados y también se reconoce como que debe ser un principio universal el autocuidado. Las posibilidades y prácticas que cada persona puede tener de autocuidado están involucradas en este término. Ahora, desde el enfoque de derechos humanos, ¿cómo se vincula con los cuidados? En este curso ya habrán visto este enfoque, pero vamos a verlo un poquito más cerca dentro de los cuidados. El enfoque de derechos humanos es sumamente importante porque es un planteamiento teórico, metodológico, político, ¿no? Que busca que todos los compromisos, estándares, principios y particularmente las obligaciones jurídicas internacionales que los estados ratifican en diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos, todo lo que dice la Convención Interamericana de las Personas con Discapacidad, la Convención de los Derechos Humanos de Niños y Niñas, la Convención, la CEDAW, múltiples convenciones, toda ese contenido progresista se incluye en toda la actuación estatal. Se incluye en las constituciones, en las leyes, en las políticas públicas, en las instituciones, los presupuestos y en todas las acciones gubernamentales, en todos los niveles de gobierno. Entonces, estos estándares, estos principios son obligaciones jurídicas para los estados. O sea, los estados tienen que tener una responsabilidad muy importante en reconocer que cuando están firmando un instrumento internacional, ese instrumento se están comprometiendo jurídicamente a cumplir. Entonces, los estados están obligados a cumplir los compromisos establecidos en estos pactos y a fundamentar su accionar y sus políticas en todo el corpus de derechos humanos, ¿no? Entonces, sí pueden estar firmando pactos y tratados internacionales, puede haber sentencias de la Corte Interamericana porque estos derechos entonces se pueden judicializar y se pueden exigir. Entran en un tema también de informar a organismos regionales de derechos humanos sobre el avance de estos derechos y a ser observados, ¿no? Por ciertos comités de especialistas de los tratados de los derechos humanos. Entonces, es así que ustedes en su país, como en el mío, en México, México tiene que rendir un informe de derechos humanos sobre los instrumentos que firma, sobre el avance de derechos de las mujeres y en este tema, pues obviamente tiene que rendir cuentas sobre también, sobre todas las políticas, leyes, instituciones, presupuestos que destina en el tema del derecho al cuidado. Entonces, los cuidados desde este enfoque de derechos en América Latina se les reconoce como este derecho humano, lo reitero, a cuidar, a ser cuidado y a cuidarse. Y ustedes encontrarán que en algunos conceptos también involucra esta capacidad de autoexcluirse de cuidar. En algunos conceptos viene, sí, y la elección de no cuidar, ¿no? Y esto es sumamente, pues, de avanzada, un concepto de avanzada, porque entonces implicaría que si yo puedo autoexcluirme de cuidar, hay un conjunto de políticas, de programas, de actores que pueden dar ese cuidado que yo elijo no dar. En la responsabilidad del enfoque de derechos humanos en los cuidados, hay que tener clarísimo que la principal responsabilidad es del Estado. O sea, en los cuidados participan las familias, participa el mercado, la comunidad, pero desde el enfoque de derechos humanos no podemos asumir que estos cuatro actores tienen la misma responsabilidad, sino en todos los derechos humanos, el principal garante de protegerlos, de garantizarlos, de repararlos, es del Estado. Entonces, esto es
clave, mucho se habla de la corresponsabilidad de los cuidados y de que tenemos que tener una distribución y una corresponsabilidad equilibrada, y la verdad es que si lo pensamos y lo llevamos a otros derechos, no se piensa así, por ejemplo, que las familias sean las principales responsables de brindar la educación o de brindar la salud, ¿no? O que la comunidad sea la principal responsable de brindar los derechos a la vivienda. Entonces, en el mismo sentido, en todo ello se espera que el principal garante sea el Estado, y recojo un poco lo que decíamos en láminas previas. El cuidado es una resolución pública, permite la sostenibilidad de la vida, por ello no puede ser fundamentado que su bienestar le corresponde a las familias o al mercado o a la comunidad o en el mismo nivel a todos estos actores. Como enfoque de derechos también se parte pues que es un derecho universal que puede ser atribuible a todas las personas, y entonces rompe con esta visión de solamente las personas que lo necesiten. Son reconocidos los cuidados como un asunto público con una responsabilidad fundamentalmente estatal, ya lo habíamos dicho, y también aquí abre la discusión este enfoque para definir cuál va a ser la participación, los acuerdos, las normas que van a tener los otros agentes que los proveen. O sea, cómo va el Estado a regular a los mercados, cómo va a proporcionar a las familias las mejores condiciones para cuidar, cómo va a ir fortaleciendo también estas prácticas autogestivas de las comunidades o de las organizaciones de la sociedad civil. Y desde el enfoque de derechos humanos también reconoce que los cuidados tienen interdependencia con otros derechos, están totalmente vinculados, interrelacionados, lo cual significa que su garantía o su omisión está vinculada a otros derechos como el derecho a la alimentación, a un nivel de vida adecuado, a la vivienda, a la salud, a la educación, a la cultura, al tiempo libre, al trabajo, a la seguridad social, por mencionar solo algunos derechos. Entonces, si la omisión, la vulneración, la negación de este derecho va a tener repercusiones en estos y en muchos más. Igualmente, estos derechos van a tener una repercusión positiva en los cuidados en la medida que sean garantizados también para las personas. Em, Igualmente, el enfoque de derechos humanos pues marca que hay que concebir el derecho al cuidado desde estos principios de universalidad, de interdependencia, de inaliabilidad, ¿no? Nadie puede entonces cancelar o destituir, y tampoco puede renunciar a su derecho al cuidado, em, eh, puesto que son inherentes a las personas como cualquier derecho humano. Y también a la indivisibilidad, o sea, niegan la separación, la categorización o la jerarquización de los derechos. Aquí todos tienen el mismo nivel de importancia, y de los otros ya he hablado un poco. ¿Qué rupturas representa el enfoque de derechos humanos de los cuidados con respecto a lo que hemos conocido previamente y se ha naturalizado de los cuidados? En principio es que rompe con la naturalización del papel de cuidadoras de las mujeres para situarlo en la condición de las personas. Entonces son las personas desde el enfoque de derechos humanos quienes son las principales, el reconocimiento de quienes necesitan esos cuidados, eh, y empieza a romper esta naturalización sociocultural de quienes lo brindan. Entonces, un niño o una niña es a quien se debe de ver como el principal sujeto o sujeta responsable, perdón, no responsable, sino eh, eh, neces- la principal persona que requiere de los cuidados. Y entonces es hacia esa mirada a quienes lo requieren desde donde se va a situar este enfoque garantista, no de quienes lo deben de brindar. Rompe también con la tradición de la legislación de América Latina, que dentro de las políticas laborales no se reconoció la injusta división sexual del trabajo, ¿no? Donde los trabajadores varones no asumen una actitud activa y corresponsable en tareas de cuidado. Entonces, igualmente acá pone el acento, sí hay políticas laborales, pero esto no está desmantelando ni está corrigiendo la desigual división sexual del trabajo.
establece obligaciones, o sea, el cuidado no es un terreno de conquista que debe ser alcanzado, sino es una obligación estatal, es un deber social que debe ser distribuido de otra manera, que debemos tener una organización social de los cuidados diferente a como lo tenemos ahora. Igualmente, este, em, establece obligaciones con efecto inmediato para satisfacer cada derecho. Entonces, el enfoque de derechos humanos va planteando en estos instrumentos internacionales, debe plantear también en las legislaciones y en las políticas cuáles van a ser esos contenidos mínimos para satisfacer el derecho al cuidado. Permite su medición. Ustedes conocerán que desde el enfoque de derechos humanos se han desarrollado un conjunto de indicadores, de estándares que permiten ir midiendo el cumplimiento de las obligaciones de los derechos económicos, sociales y culturales a partir de diversos indicadores, o sea, de diversos de indicadores cuantitativos que pueden tener niveles y que se llaman estructurales, de procesos y de resultados, y también de señales de progreso cualitativas. Esta medición es bien importante que ustedes la conozcan, que ustedes la rastreen, porque es una medición que puede incluir diversos derechos. Los más desarrollados con los que se empezó a hacer esta medición del enfoque de derechos humanos fueron en la seguridad social, ¿no? Pero después van avanzando hacia otros derechos y cada indicador representa, bueno, qué instituciones se han creado, qué leyes se han creado, qué tipo de políticas, qué generación de datos y un conjunto muy sofisticado de matrices de indicadores que justamente son herramientas para medir el avance de los derechos. Y también el enfoque de derechos humanos representa que o sea, implica ver a los cuidados desde múltiples enfoques garantistas, es decir, además de los que acabamos de mencionar, de estos estándares que implicaría el enfoque de derechos humanos, los cuidados también deben ser cumplidos en el marco de la definición de políticas universales, de políticas transversales con perspectiva de género, con presupuestos regulares e implementadas desde los niveles de interdependencia de los derechos, ¿no? Económicos, sociales y culturales y por supuesto también civiles y políticos. Entonces yo cierro este tema diciendo que desde el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del PIDESC se han establecido también estándares en políticas públicas desde este enfoque. Entonces cuando veamos una política o aspiremos a diseñar, a ajustar, a elaborar una política de derechos humanos, pensando ahorita y relacionándolo con los cuidados, tendríamos que partir que tendría que ser una política universal, independientemente del grupo al que esté desarrollada. Por ejemplo, si fuera para niños y niñas, tendría que ser concebida para todos los niños y niñas y no solamente para quienes más lo requieran. Tendría que tener clarísimo cuáles son estos contenidos mínimos de los derechos al cuidado que se van a cubrir y que están en sintonía con los instrumentos internacionales de derechos humanos. Tiene que partir de la utilización al máximo de los recursos disponibles, ¿no? Tendría que romper con esta limitación muy escuchada por parte de los estados de que no hay recursos públicos, sino se tendría que prever cómo se van a utilizar los máximos recursos disponibles, qué tipo de incentivos fiscales, de recaudación, de medidas administrativas, de el apoyo de la cooperación técnica internacional, qué participación van a tener los mercados para financiarlo sin que tengan un costo por ello, ¿no? Para la ciudadanía. Tiene también que otro estándar muy importante que siempre tienen que ser acciones estatales progresistas. No puede implicar un derecho al cuidado desde un enfoque de derechos humanos que se retorne, que, que cierta ley se elimine, que se abrogue, que ciertas políticas que son garantistas, que tienen un efecto importante para la población, se cancelen. Estas serían medidas regresivas que no van en favor de estos estándares. Y también tendrían que permitir las acciones estatales a favor del cuidado, que se tengan mecanismos de acceso a la justicia y mecanismos de reclamo, ¿no? Que los derechos también puedan llevar un proceso de exigibilidad
y en todo caso, si no se resuelve esa exigibilidad, pasar a un proceso de judicialización. Tiene que haber también una producción de información de qué implica este derecho, pero también a un nivel muchísimo más desagregado y de acceso a esta información. Pensar en estándares también cada vez más accesibles, más asequibles, para que la población pueda conocer de estas alternativas públicas y tendría que incluir la participación de los sectores afectados en el diseño de las políticas. Afectados o no necesariamente sería la palabra correcta, pero la participación de los actores, la participación de las mujeres y de las mujeres desde un enfoque también interseccional. Somos diversos, múltiples grupos de mujeres, entonces no nos afectan de la misma manera los cuidados a las poblaciones o a las mujeres, por ejemplo, afrodescendientes, indígenas, rurales, de la diversidad sexual, con discapacidad, migrantes, jornaleras, a las mujeres que trabajamos en un entorno urbano, que estamos en una clase media. Entonces, aquí es la participación de diversos sectores para que también haya una diversidad y medidas especiales de políticas de cuidados desde un enfoque de derechos humanos. Con esto me quedo, son planteamientos importantes del enfoque de derechos humanos que vinculo con los cuidados, que hay una producción bibliográfica muy importante que ustedes también pueden encontrar, pero que da un punto de partida para ir abordando este tema. Con la apreciación de Maki, con todo lo que nos fue volcando, vemos que es importante ver el cuidado con un enfoque de derechos humanos, pues sabemos que a partir de generar un derecho humano es un derecho que es intransferible, que debería cumplirse y que el Estado debería hacerse cargo, y también con este diamante del cuidado que presenta Maki, como vamos pensando también las políticas públicas que se necesitan en los estados para garantizar los cuidados. Entendiendo los cuidados, no solo pensando en las personas, sino también pensando en la tierra, y con esto me quiero introducir a lo que nos pasa en Argentina. Nosotros hace 4 años se creó el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, pero paralelamente también se creó el Ministerio de Ambiente. Y a mí me parece muy importante situar que en los cuidados, si bien los centramos muchas veces en las personas y desde los movimientos feministas venimos hace muchísimos años hablando de la doble jornada, de esto de trabajo, de la división sexual del trabajo, que inclusive, por lo menos acá en Argentina, parece que en un momento se quiso olvidar de mencionar a la división sexual del trabajo, donde claramente nos plantea cuáles son las dificultades que tenemos las mujeres y las diversidades. Digo, los cuidados es uno de los núcleos críticos de desigualdades que tenemos las mujeres, y para poderlo resolver y resolviéndolos, también tenemos que resolver los otros planteos que nos hace la división sexual del trabajo, ¿no? Resolviendo este nudo crítico de los cuidados, vamos a poder ir también paralelamente pensando en los otros. Pero ¿por qué planteé esto de pensar en la institucionalización de las políticas públicas a través de los ministerios? Porque el Estado comienza también a hacerse cargo de otra manera. Y aquí, por lo menos en Argentina, la creación de los ministerios es sentarse en la mesa de negociación a ver cómo se reparte la torta, ¿no? ¿Cuánto es la porción de esa torta que van destinadas a estas políticas públicas? También es muy importante. Por otro lado, yo quiero también dimensionar, digo, nosotros somos 46 millones de habitantes en Argentina. Yo voy a tomar 2 o 3 políticas públicas que a mí me parecen muy interesantes de nuestro país para ponerlas en valor, pero también quiero hablarles de la provincia que vengo yo, en donde somos 17 millones de habitantes, o sea que somos un poquito, por decir, de los 24 territorios que se divide el país, la provincia con más densidad poblacional. En Argentina ya nos basamos de una historia cuidadora y de un Estado cuidador.
¿Por qué digo esto? Nosotros venimos teniendo hace muchos años políticas de salud, de educación, ¿no? Acá el sistema educativo y el sistema de salud es público y gratuito para todo ciudadano, no solo argentino, sino si viniese alguien de turista a nuestro país, no necesita, por ejemplo, tener un seguro para atenderse en un hospital, sino que podría atenderse, operarse o lo que fuera en un hospital público sin pagar absolutamente nada. Pero aparte tenemos sistemas de jubilación y pensiones que abrazan al conjunto de la sociedad, no solo para los asalariados, sino también, que es acá donde quiero inducirme también, sino que también llegan a los sectores que no son asalariados, o sea, que no están dentro del régimen del trabajo formal. Para nosotros, la pandemia también fue un desafío en torno a los cuidados. Primero, porque nosotros hace 4 años estamos ejerciendo el gobierno, y con la creación de los ministerios también se han creado direcciones específicas para hablar de trabajo, yo digo para hablar, pero también para ejecutar políticas públicas sobre trabajo y cuidados. Nosotros ya veníamos de un sistema jubilatorio de avanzada porque a partir de políticas progresistas a partir del 2004, con la presidencia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, se lograron generar moratorias para, por ejemplo, las mujeres que no llegaban a poderse jubilar, a tener sistemas de previsión social, por 2 razones. Una, porque trabajaron en relación de dependencia, pero que no le alcanzaban los aportes, y por otro lado, porque hay una penalidad en nuestra legislación a la maternidad, que cuando estamos de licencia, por más que seamos trabajadores en relación de dependencia, esos periodos de licencia no se nos contaba para podernos jubilar, o sea que no teníamos aportes jubilatorios. Pero por otro lado, quedaba un gran número de mujeres que no accedían a jubilarse porque han estado en trabajos informales, pero por otro lado, mujeres que han trabajado toda su vida en sus hogares, que no son reconocidas como trabajadoras. Entonces ahí, primero poner de manifiesto esa primera R que mencionabas, el reconocer el trabajo de las amas de casa también, ¿no? Y la discusión sobre cómo es ese trabajo de la administración de los hogares, quienes eligen, hay una porción de la población que elige quedarse en sus hogares para la administración del hogar, el cuidado de los pibes, de los chicos, de los niños, niñas, acá decimos pibes, se me va el argentinismo, que bien iba detallando Mackenzie, ¿no? Cuando veíamos el enfoque de derechos humanos de todas las tareas que hacen hacia el seno de los hogares en materia de cuidados. Pero por otro lado, la discusión también se pudo centrar durante la pandemia y durante estas falta de aportes que teníamos en reconocer a aquellas mujeres que durante la maternidad están cuidando y que no les alcanzaba el aporte para jubilarse. Entonces, en Argentina tenemos, a través del decreto 475, un régimen que otorga el derecho a la jubilación a quienes han estado a cargo del cuidado de sus hijos, hijas e hijes. Esto quiere decir que por cada mujer, o sea, por cada hijo que haya nacido, se le pone en su vida de aportes previsionales, se le agrega un año de aporte. Para quienes tienen hijos con discapacidad, se le agregan 2 años. Esto ayudó a que más de 350.000 mujeres hayan logrado jubilarse en estos últimos 4 años. Es un número altamente significativo pensar de que ninguna de esas mujeres podía acceder al sistema previsional. Pero aparte, nosotros tenemos un régimen de moratorias que hacen que mujeres y varones también, porque está adecuado también para los varones, pero las mujeres principalmente, donde antes se jubilaban 1 de cada 10, que puedan acceder a tener vejeces dignas
teniendo el sistema de jubilación o pensión. Aparte, nosotros ya hace muchos años tenemos constituido un régimen de pensiones para personas con discapacidad. Muy recientemente se pudo generar que esas pensiones por discapacidad sean compatibles con el empleo formal. Antes era incompatible, o sea que si uno podía ejercer un trabajo de acuerdo a su discapacidad, no podía hacer uso de la pensión. A partir de un decreto de hace muy pocos días, por eso no lo pasé, se pueden usar los dos beneficios: ser trabajadora formal o trabajador formal y tener la pensión por discapacidad. Esto, digo, abarcamos los sectores como pensando las vejeces o las personas con discapacidad sin importar la edad. Pero también, digo, en ese sentido hemos avanzado después de 49 años, lo pongo así porque es cuando se reglamentó la ley de contrato de trabajo, que es para el sector privado, del empleo privado. No teníamos, si bien el artículo estaba sobre guarderías, hoy pudimos avanzar en la regulación. Digo, acá el sector de esta pirámide, de este diamante que nos mostraba del cuidado McKinsey, había una parte que decía mercado, que el lugar de cuidados tiene que hacerse cargo también en el sector privado el empresario, y después de mucha disputa logramos la reglamentación. Digo, 49 años pasaron para que los empleadores se den cuenta que si nosotros generamos espacios de cuidado hacia adentro de las organizaciones empresariales, pero también pensando que esto también aumenta la productividad, las ganas, digo, saber que uno tiene los hijos cuidados y en sistemas educativos de calidad, nos mejora también la performance laboral. Pero aparte de eso, desde el Estado Nacional se han creado centros de desarrollo infantil, que son híbridos. Utilizo esta palabra, no sé si está bien, pero que por un lado no solo piensa el lugar de cuidados como lugar, sino también que tiene contenidos pedagógicos. Al margen de que tenemos en algunos municipios sistemas de jardines maternales, que eso sí ya tiene que ver con lo pedagógico a partir de los 45 días. Nosotros acá tenemos reglamentados licencias por cuidado para quienes son trabajadoras en relación de dependencia. En la provincia de Buenos Aires pudimos avanzar en licencias más equitativas, todavía no igualitarias. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque en realidad acá un varón, cuando nace un hijo o hija, se podía tomar 2 días de licencia. Acá decimos que no alcanza ni para hacer el documento del menor que nace, y que son la misma cantidad de días que le daban para poder ir a hacer la mudanza de su casa. Bueno, esto los pudimos ampliar, no lo pudimos hacer igualitario a lo que tienen las mujeres. Y el otro gran desafío, o sea, sí lo pudimos, generar en provincia de Buenos Aires, es para pensar las familias diversas, ¿no? Digo, hoy estamos en una conformación, nosotros acá tenemos matrimonio igualitario, tenemos ley de identidad de género. Eso hace de pensar nuevas conformaciones familiares y sacar el cuidado de lo familiar para que el Estado también se haga cargo, la comunidad, digo, pensar el cuidado de otra manera. Y en esto estamos en una discusión para nosotros muy grande, que es cuando dentro de las familias hay dos personas del mismo sexo y una es gestante y la otra no es gestante. ¿Cuáles son los derechos de la persona que no está gestando, pero que va a ejercer la paternidad o la maternidad? Entonces, ahí para nosotros es una discusión importante. En este momento estamos discutiéndolo en el Congreso de la Nación, las licencias igualitarias para quienes son trabajadores del empleo privado, pero con la novedad también que estamos discutiendo las licencias para los trabajadores informales.
ya tenemos la aprobación de la Comisión de Trabajo de Mujeres y de Previsión Social. Nos falta, en Argentina estamos en un proceso electoral muy complicado, que pase a recinto para que se vote. Nosotros tenemos mucha expectativa de que se vote un régimen de licencias sí igualitario, en donde pasarían los varones de tener 2 días de licencia a tener 90 días. Para nosotros ahí avanzamos en la corresponsabilidad, avanzamos también con las empresas, no solo en pensar la corresponsabilidad hacia el seno de las familias y la comunidad, sino en la conciliación, poder ver esta alianza trabajo-hogar, ¿no? En la distribución, de cómo poder pensar también los tiempos. En ese sentido, tenemos programas a nivel nacional, pero también provinciales y municipales, en donde hablamos de masculinidades para la igualdad, le hablamos a los varones que ejercen su paternidad y que ejercen un rol también importante dentro de la sociedad para que puedan empezar a verse no solo como machos proveedores, acá le decimos así que es una cuestión cultural, porque también hablar de los cuidados y pensar los cuidados distintos, también meterse con un sistema patriarcal, cultural que tenemos asignado a las mujeres, esto de que nosotras somos cuidadores y ellos son proveedores. En ese sentido, también avanzamos en una discusión que avanzamos desde la provincia de Buenos Aires y que ahora se está dando en el seno del país, es pensar la canasta universal de cuidados para los deudores alimentarios, ¿no? Y para pensar que quienes deciden no vivir más en pareja y divorciarse, se divorcien solo de las personas con las que tenían el compromiso de pareja, pero no con sus hijos e hijas. Ya termino, y en ese sentido para nosotros es muy importante. A nivel local, y con esto, porque no arranca, igual yo pasé material bibliográfico, nosotros acá tenemos el régimen de las trabajadoras de casa del hogar o casas particulares, donde no solo estamos con el convenio 189 de OIT, sino tenemos una ley que reglamenta a las trabajadoras de casas particulares o trabajadoras domésticas, en donde tienen derecho no solo a la jubilación, al fondo de desempleo, obra social, que eso para nosotras es muy importante, y tenemos un programa nacional que se llama Registradas, en donde el Estado subvenciona a quien toma en manera formal y en blanco le decimos acá, pero es trabajo formal, subvenciona el 50% del sueldo de esa trabajadora. Así todo, todavía hay un montón de mujeres que están trabajando en otros hogares que no están formalizadas, y la mayoría son mismos trabajadores que no formalizan. Y en la provincia de Buenos Aires tenemos un programa específico en donde abordamos los trabajos de cuidado comunitarios, porque nosotros creemos que esas trabajadoras que lo hacen a nivel comunitario necesitan de la formalización y de la registración como un trabajo. Son horas y horas que están de voluntarias, muchas, sin salario, pero que tiene que ser reconocido en las diversas. Yo les voy a dejar acá para que pueda hablar Mackenzie de México, pero sí les recomiendo leer de la bibliografía el cuadernillo de mujeres sindicalistas sobre trabajos de cuidado, en donde ponemos los 4 universos de los cuidados y deshojamos un poco qué podemos hacer con cada uno de los sectores. Y les recomiendo ese cuadernillo, que nosotros decimos que cuidar no solo es trabajo, sino es amor y es solidaridad, pero que tiene que estar reconocido y registrado y remunerado. Pero también les propongo que lean el 4º cuadernillo de mujeres sindicalistas, que habla del uso del tiempo. Nosotros creemos que el desafío también de poder avanzar en el uso del tiempo tiene que ver con la reducción de la jornada de trabajo, de que no corramos atrás de los trabajos, sino que los trabajos nos ayuden a tener un buen vivir. Y ahí enumera también experiencias de otros países en donde a través de la reducción de la jornada de trabajo se pueden generar y restablecer otras economías. Así que bueno, Mackenzie, te paso la posta. Muchas gracias, Laura. Y Claudia,
Eh, yo voy a presentar algunas buenas prácticas que en algunos casos están en México y en otros casos son como referentes también para tomar en cuenta en América Latina o que existen en algunos países e inclusive me importa también presentarles cuáles son algunas políticas de cuidados que no necesariamente se reconocen como políticas de cuidados, pero que están muy vinculadas con estas. Entonces, miren, algunas buenas prácticas de cuidado desde las más conocidas, pues son las licencias. Aquí lo que se aspiraría es que las licencias de maternidad o de paternidad cumplieran con lo mínimo que se establece en un convenio internacional de la OIT. Em, por ejemplo, en Chile son permisos de maternidad de 24 semanas. En Uruguay, pues han avanzado hacia un permiso parental compartido de la madre y el padre, y esta es la intención, que las licencias cubran por lo menos las 14 semanas que se marcan en un instrumento internacional y que también trasciendan a ser licencias parentales, en donde tanto la madre como el padre puedan tener la misma responsabilidad y tiempos destinados en estas licencias. En México, por ejemplo, hay una licencia por enfermedad, pero únicamente está concebida para madres o padres trabajadores con hijos de hasta 16 años diagnosticados con algún tipo de enfermedad terminal, particularmente el cáncer. Esto sería ideal que tuviese no únicamente con una enfermedad terminal, sino que ante cualquier situación de enfermedad las personas trabajadoras pudieran tener estas licencias para sus hijos. Otras buenas prácticas de cuidado que existen en México, pero también pueden existir en otros países, es que son aquellas que puedan brindar desde un enfoque integral, pues el cuidado, la alimentación, la estimulación temprana, la salud, la educación, la recreación, por ejemplo, obviamente las guarderías, pero también jardines de niños, la población de primera infancia es la que menos está cubierta en temas de cuidados públicos. Las escuelas de tiempo completo y de jornada empleada son una muy buena práctica de cuidados, pues porque permiten justamente a las mujeres tener amplia jornadas completas de trabajo, generar mayores ingresos y tener un espacio de cuidado para sus hijos o hijas seguro. Hay algunos centros de atención para personas con discapacidad que no se ha visto solamente como desde un enfoque médico, sino que también pueda desarrollar diversos niveles de autonomía de las personas con discapacidad. Hay otras buenas prácticas como los comedores populares, comunitarios o sociales, que son comedores que, por ejemplo, existen en México, donde se brindan comidas, una comida completa para cada persona que lo requiere a un bajísimo costo, ¿no? O en algunos casos gratuito. Y esto tiene que ver con los cuidados porque descarga justamente a las mujeres de esta horas de preparación de alimentos, de compra, de hacer la comida, de todo lo que implica después recogerla, además de que son medidas de ahorro de economía familiar, centros de día para personas adultas mayores o centros de noche también, sin que sean completamente asilos, albergues, residencias para el cuidado, ¿no? Brindadas por el Estado son también opciones muy importantes de las que en México pues hay todavía muy pocas para personas adultas mayores. Estas buenas prácticas sería deseable que hubiera una cobertura mayúscula, pero en realidad son coberturas muy pequeñas. Y algunos otros tipo de políticas que también hay que pensar, no solamente que se dirijan a las mujeres, sino que se dirijan también a los hombres. La redistribución de los cuidados tiene que pasar también porque se cargue la responsabilidad a los hombres. Entonces, bueno, sería ideal tener permisos de paternidad de larga duración, facilitar que los hombres adopten roles de cuidados con políticas de conciliación en las empresas, y ahí es donde también recupero lo que decía Claudia, pues que los mercados deben de tener también una regulación en sus trabajadores que tenga una vinculación con políticas de cuidado y de conciliación. Incorporar a hombres que no representen esta figura de la masculinidad hegemónica en puestos de dirección, sino que tengan, bueno, una forma de conducirse, de actuar, que no representen pues valores de arbitrariedad, de poder, de violencia, sino que sean otro tipo de valores y de actitudes las que reflejen, las que
realicen, y promover también la cultura del cuidado en las organizaciones y entre los hombres. Aquí debe de haber también pues un tema cultural, un tema de difusión, de campañas, de procesos de concientización, que son las políticas pues de más largo tiempo, en las que se necesita también incorporar esta responsabilidad en los hombres y también desnaturalizar a través de ese tipo de políticas culturales la responsabilidad que se asume como exclusivamente, esencialmente o naturalmente femenina. Entonces, cierro nada más este bloque diciendo que en el caso de México, pues en la Ciudad de México ya se estableció el derecho al cuidado en la Constitución, que a nivel nacional pues existen más de 8 iniciativas de ley que aspiran a reconocerlo en la Constitución y también a que aspiran a reconocerlo, a que se faculte y quede establecido el establecimiento de un sistema nacional de cuidados. Esto todavía no se logra, solamente una Cámara lo ha aprobado, falta el Senado. Y a nivel internacional, pues el Mujeres y ONU Mujeres lanzaron la Alianza Global por los Cuidados. Es una alianza desde una visión internacional y nacional de país que sitúa los cuidados desde un lugar central de recuperación sostenible, particularmente después del COVID, ¿no? Entonces, trata de difundir este enfoque, que los cuidados también implican una inversión importante para los estados, para su recuperación económica, pero también para una recuperación de la sostenibilidad de la vida. Trata de influir en estos debates, o sea, la Alianza Global invita constantemente a pláticas, a talleres, a diálogos a nivel internacional, en donde se pone la agenda de los cuidados a nivel mundial, ¿no? Y también pues trata de hacer a través de este tipo de actividades un cambio en las narrativas globales de los cuidados, de lo que hemos venido hablando, y que vaya a aspirar a transformarlo, a modificar la desigual distribución del trabajo. Entonces, es una iniciativa importante. Particularmente participan 147 miembros a nivel internacional y pues bueno, da mucho para discutir y la verdad que son excelentes espacios de interlocución y de debate los que viene abriendo. Entonces, con esto me quedo, así presentándoles un panorama rapidísimo de algunas cosas que puedan ir vinculando con los temas de los cuidados y pues pasamos al siguiente tema. Bueno, ahí, no sé si dejas de compartir, Sí. Mackenzie, sí, ahí está. Más fácil a mí de poderlas ver a todas. Fíjense que estoy diciendo a todas porque todavía no los varones nos involucran en este tipo de cursos, en este tipo. Yo pensé que pasaba solo en Argentina o en Sudamérica, que tenemos una concepción bastante machista, pero veo que también sucede lo mismo en España. Eh, Estoy hipotetizando, quizás ustedes me dicen que no es así. Pero bueno, a raíz del Pacto Social de Cuidados, con un enfoque feminista y de derechos humanos, nosotros también llegamos a una conclusión que lo que tenemos que pensar es no solo en reconocer, recompensar, sino en pensar la economía centrada en porque requiere también de inversión, ¿no? Los cuidados no solo hablamos de pensar en la corresponsabilidad, pensar la conciliación, que esto, digo, con talleres, con charlas, digo, vamos avanzando en procesos de sensibilización, sino creemos que tiene que haber inversión. Yo voy a tratar de conseguirles esta semana un libro que compila un enfoque de cuidados, pero dentro de la infraestructura, ¿no? Pensar las infraestructuras de cuidado, que tiene que ver también con centrar en la economía. Así como a lo largo de estas políticas públicas que fuimos mencionando, tanto de México, bueno, Mackenzie traía de Uruguay, de Argentina, yo, digo, y si los pensamos y lo globalizamos, digo, siempre estuvimos hablando de las 5 R's, ¿no? Esto de reconocer, redistribuir, reducir, remunerar, representar, ¿no? Los sindicatos, acá la sindicalista le dice que son fundamentales para poder reconocer el cuidado y poder hacer que el cuidado sea un derecho, para que cubra esa necesidad, pero que conforme en el mundo del trabajo. La sexta
que para nosotras es muy importante, después de todo este análisis en donde participamos más de 90 instituciones que conformamos la red DEX, creemos necesario refundar una economía feminista centrada en los cuidados. Sabemos que esto, así como decimos que el patriarcado ha atravesado todas nuestras vidas, creemos que hay que trabajarlo con mucha profundidad y que va a llevar un tiempo. Pero en esto de pensar una economía referida a los cuidados, vamos a poder pensar no solo estas relaciones de quién cuida, cómo se cuida y cómo es la remuneración, sino también vamos a poder pensar en ciudades como cuidadoras, ¿no? En el acceso a la vivienda, en el acceso a la tierra, en el acceso al transporte, ¿no? Pensar también el transporte en función de estas necesidades. Y en una recuperación justa, ¿no? Feminista y construir un futuro feminista tiene que ver con estas R's. Y esto quizás como cierre mío, digo, y pensarlo, digo, colectivamente, digo, porque estamos atravesadas de muchos años en donde las desigualdades y las opresiones que vivimos las mujeres hemos encontrado acá en Argentina, sucedió a través de la marea verde, esta ola gigante del feminismo que nos empezó a hablar con las viejas feministas, pero también con las más jóvenes, las más pibas, que se fue el debate desde las adolescentes a las viejas, nos fuimos cruzando, que ya tenemos 36 encuentros nacionales de mujeres y este año empezamos con los encuentros plurinacionales de mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias, digo, con todas esas conformaciones que dan desde los feminismos, desde todas las fortalezas, poderlos discutir no solo al centro de nuestros países, sino poder discutir la economía global, digo, entendiendo que el capitalismo atraviesa la vida de todas nosotras y conlleva a un montón de opresiones. Entonces, pensar los cuidados me parece que es repensar una sociedad distinta, una sociedad más justa, una sociedad que tenga justicia de género, una sociedad donde podamos equilibrar la balanza hacia el centro de los hogares, pero también pensando que estos cuidados tienen que dejar de ser pensados solo familiarmente, en donde si no somos nosotras las que cuidamos, seguramente van a ser nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras hermanas para poder resolver esos cuidados, y que tenemos que pensar ese diamante de los cuidados en donde no solo en nosotras seamos las que pongamos el cuero para hablar y para cuidar, sino que el Estado se haga cargo, pero también que se haga cargo las empresas, ese mundo laboral que muchas veces nos es esquivo a nosotras, y para eso hay que atacar la división sexual del trabajo. Yo ahí, como no hay mucho tiempo, me quedé sin contarles de un programa que tenemos en la provincia de Buenos Aires que se llama Oficios sin Prejuicios, en donde logramos que haya más mujeres insertas en la educación para el trabajo de oficios que tradicionalmente están ligados a los varones, y que eso les dio la posibilidad también de insertarse en los trabajos formales, donde está no solo el mejor salario, sino las mejores condiciones de trabajo, y que eso empieza a garantizar la autonomía económica también para salir de las violencias. Y por eso, en todas las políticas de cuidado, me parece que también nosotras tenemos que aprovechar el instrumento de OIT, el 190 y su reglamentación, que es sobre acoso y violencia, acoso sexual y violencias en el mundo del trabajo, en la amplitud que tiene, para también generar nuevos derechos. Lo pongo de manifiesto porque dentro de esta división sexual del trabajo, si bien hablamos de cuidados, yo digo que no podemos hablar solamente de cuidados, que tenemos que hablar de qué nos pasa a las mujeres y a las disidencias con las violencias, y
con la otra gran barrera que tenemos, es no solo la inserción al trabajo, sino cómo ascendemos en los trabajos y cómo crecemos en los trabajos y cómo permanecemos y llevamos nuestra vida laboral. Así que yo quiero agradecerle profundamente al observatorio que nos dé la oportunidad de contarles un poco qué estamos haciendo desde la red DEX y también desde mi país, de mi organización sindical, que, que es el Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina. Y obviamente quedo a disposición para si sucede charla y si alguna quisiera contactarme por privado, autorizo a que pasen el mail para poder pasarles material o poder seguir teniendo vinculación. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Creo que ha sido súper interesante. Y sí, como vamos muy justas de tiempo, a lo mejor pasamos los correos si hay interés en ir más allá o en algunas preguntas. Paso la palabra a Maki. Creo que eh, Eh, querías yo digo, complementar. tenemos 10 minutos, ¿no? Para el cierre. No, lo dejaría más bien a que si tenemos participación, ¿no? Comentar algunas cosas, si tienen algunas dudas, adelante. Entonces, abrimos la palabra. Hoy estamos poquitas, así, y ahora se acaba de marchar Claudia. Eh, Adelante. Podéis levantar la mano y a ver si alguien se anima. Vale, otra persona se tiene que ir. Sí, en realidad pueden no ser preguntas, sino alguna reflexión, algo que les haya llamado la atención, ¿no? En los minutitos que restan. La intención también es poder escucharlas. Vale, io solo quiero hacer una reflexión, un comentario. Entre las buenas prácticas, que es una cosa que se está planteando hace tiempo, es la cuestión de la escuela a tiempo completo, que lo entiendo perfectamente, pero al mismo tiempo me parece una trampa, nel sentido que la relación con la crianza es parte de la vida. Y la posibilidad, o sea, tener el derecho a tener un tiempo para hacerlo, me parece como un derecho fundamental, independientemente que sea de la madre o del padre. Así que no sé si a eso, que lo entiendo, no digo que no entiendo perfectamente la apuesta, pero sí como alternativa más bien hay que repensar el tiempo del trabajo. Se está hablando mucho de las 30 horas, es decir, de tiempo más que pueden conciliar más con la vida. ¿Y cómo se integra ese tiempo del trabajo con el tema del cuidado? Ahí nosotros tenemos algunas escuelas ya a tiempo completo. Digo, para nosotros es un sistema que nos da resultado, que contempla distintas actividades, no solo la educación formal, depende de la escuela. Pero por otro lado, creemos también en la reducción de la jornada de trabajo, que eso nos habilita a otras cuestiones que tienen que ver con el buen vivir. Y hay algo que no tocamos hoy en toda esta charla, que es el derecho al autocuidado. Digo, la reducción de la jornada de trabajo también tiene que ver con el derecho al esparcimiento, el derecho a poder tener una vida sana, poder hacerse los controles de salud, pero también ejercer algún deporte. De hecho, uno de los programas en la provincia de Buenos Aires que nosotros tenemos del Corresponsables habla justamente de esa parte, por eso lo hacemos en los clubes, en las instituciones deportivas, porque muchas mujeres van a las instituciones deportivas, pero no hacen actividad física o deporte o recreación, sino que van corriendo a llevar a sus niños y niñas a hacer una tarea deportiva, pero no tienen derecho ellas en el mismo horario o ver su agenda para poder realizar algún tipo de disciplina. Entonces, también estamos promoviendo que haya lugares de cuidado dentro de las instituciones deportivas para justamente esto, ¿no? Digo, que no sea solo pensado para, para los niños y niñas. Hay algo que no lo voy a poner acá, que trabajo en particular yo con algún grupo de compañeras, que es que a las mujeres nos robaron el derecho al juego. O sea, desde niñas
estamos atrás de los quehaceres domésticos, inclusive para poder salir a jugar. Acá en Argentina es normal que para cualquier niña o adolescente quiera salir a jugar o hacer alguna actividad, antes les exijan hacer alguna tarea en el hogar, desde, no sé, planchar, cuidar a los hermanos. Entonces, eso también me parece que tiene que ver con el sometimiento que tenemos al trabajo. El trabajo nos tiene que garantizar una vida digna, no vivir atrás del trabajo. Digo, estamos justamente también en el Congreso con esta discusión. Nosotras elaboramos un cuadernillo que es esto, justamente correr atrás del tiempo. Así que yo se los recomiendo, lo hemos escrito con mucho cariño y todas las que, si bien nosotros por conformación de nuestro grupo solo ponemos una o dos nombres personales de alguna organización sindical porque nos vamos turnando quien hace el prólogo, ha sido escrito por muchas mujeres sindicalistas de Argentina, con una diversidad de pensamientos que me parece que puede ser productivo para la discusión en cualquier país. Aquí, adelante. Sí, yo sumaría a la reflexión de Manuela, que es un tema muy, muy importante y para ver desde diferentes aristas. Sin duda que en la agenda feminista también se ve desde que no nos supeditemos a los ritmos ni a los estándares del mercado, ¿no? Entonces, en el tema del cuidado hay una discusión en poder reestructurar el cuidado en función también de otros sectores gubernamentales, es decir, que el sector del trabajo, que el sector educativo, em, se acople también a las necesidades del cuidado y no el cuidado a todos estos sectores. Esto implicaría entonces también meter en la discusión si las jornadas van a seguir siendo de 8 horas o si se reducen a 6 para tener, o a 6 o a 5, como están en diferentes países, para tener un mayor tiempo de cuidado y de conciliación de la vida laboral y familiar. Las escuelas entonces también reestructuren sus horarios para tener los horarios más compatibles con los que se manejan en el mercado laboral, ¿no? De manera que los niños no entren antes y luego los trabajos después, sino que sean lo más cercanos y que también la conclusión de los horarios laborales sea también como lo más cercano o afín a la conclusión de los espacios educativos, ya que las familias tengan estas condiciones y tiempo para cuidar y que se haga desde también otro debate que está en los cuidados, que es la democratización del cuidado al interior de las familias, de manera que puedan participar todos sus integrantes, que se dé la responsabilidad que hasta ahorita no tienen los hombres a nivel internacional. Son casi 3 veces el trabajo de cuidados que hacen más las mujeres que los hombres. Pero también abre esta discusión de cómo otros integrantes de las familias de diferentes generaciones pueden aportar también a los cuidados, que de hecho ya lo hacen, ¿no? Niños y niñas, hermanas, cuidan a sus hermanos o hermanas menores, cuidan a las personas adultas mayores de ese hogar, o las adultas mayores, las abuelas, es muy, muy sabido también, y en datos, cómo son responsables de sus nietos o nietas ante el trabajo de sus madres, ¿no? Entonces, bueno, es una discusión que debe también de reflexionarse desde la ética, desde la justicia de género, por supuesto, desde cuáles son también los parámetros y los modelos de vida, de trabajo, de descanso, por supuesto, de ocio, que también queremos tener y no hacerlo desde lo que ahorita nos marca un sistema capitalista de una exigencia en la productividad y en las horas de trabajo inmensa, ¿no? Y no aspiramos a que los niños y niñas estén 8, 10, 12 horas en una guardería, sino que se puedan tener menos jornadas y que también haya espacio para cuidar y para la crianza. Entonces, también va por ahí el debate, y eso lo sitúa pues también en otra lógica, ¿no? Gracias, Maki. Yo creo que muy interesante esta aportación para cerrar. Justamente hoy en España se presentaba como el acuerdo para el nuevo gobierno y uno de los temas estrellas era la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media y una ley de cuidados, entre otros varios temas, ¿no? Aumentarle el permiso de maternidad y paternidad, que en España ahora sí que es
16 semanas para la mamá y 16 para el papá, bueno, para los dos progenitores, ¿no? O sea, que es un tema que está muy en debate también aquí en la agenda pública en España. Lo dejaría aquí. Si hay alguna pregunta que se haya quedado en el tintero, nos lo comentáis a Berta o a mí y vemos si la podemos hacer llegar. Y cerraría agradeciendo muchísimo a Maki y a Claudia vuestra participación hoy. Creo que ha sido muy interesante también, además de vuestros conocimientos en temas de cuidados, una visión desde, ¿no? desde Latinoamérica a lo que venimos trabajando aquí en España o en Europa. Y, y nada, os recuerdo que que el jueves es la sesión sobre vivienda, que estarán nuestros compañeros Guille y Alfredo con vosotras. Y la sesión del 31 se pasó al 30, al lunes, para evitar coincidir con la castañada. Así que nada, muchísimas gracias. No sé, Berta, si hay alguna nota final que compartir, ¿no? Pues nada, que vaya muy bien el día, Claudia y Maki. Por aquí ya estamos 8 de la tarde, así que terminamos el día. Muchas Muchísimas gracias, de verdad. gracias. Nos vemos. Hasta luego. Muchas Chao. gracias a Adiós. ustedes. Hasta luego.